Están con nosotros en esta mesa de trabajo para conversar el asunto Luis Carlos Zapata, el director territorial del Ministerio de Transporte para Antioquia y para Chocó. Doctor Luis Carlos, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Felipe, muy buenos días, Paula, Andrea y Juan. Muy bien. Muchas gracias a nombre del Ministerio de Transporte por esta invitación para abordar este importante tema. Gracias, señor. Alexander Morales es el gerente de seguridad vial en Antioquia. Gerente, bienvenido, buenos días. Buenos días para todos, muchas gracias por abrir este espacio para que tratemos este tema tan importante de la renovación de las licencias de conducción. Lo primero, entonces, Yarumal, es por eso el cierre de 6 a 6, se supone que 48 minutos después ya hay paso, aunque habrá fila. Es correcto, Yarumal hace aproximadamente 20 días tiene un cierre programado entre las 6 de la tarde y 6 de la mañana por una pérdida de banca en el kilómetro 110, esto es la vía entre Tarazá y Cáceres. Sí. Por esta pérdida de banca, entonces se tiene un cierre programado entre estos dos horarios, pero hasta ahora ya debe estar fluyendo el tráfico normalmente. Gerente, ¿cómo vamos en la renovación de las licencias de conducción? ¿Estamos muy colgados o a falta de unos días ya hemos avanzado con cara de cumplir la meta en Antioquia? A pesar de que estamos relativamente muy colgados, dado que todavía faltan aproximadamente 670,000 licencias por renovar, pues somos, como Antioquia, somos el departamento que más licencias de tránsito ha renovado a la fecha. Entonces la invitación es nuevamente a la ciudadanía para que nos pongamos al día con este trámite. Pero además es el departamento que más licencias tiene, ¿o no? ¿Más gente licenciada o no? Sí, tiene o es Cundinamarca, doctor Luis Carlos. Antioquia es el primer lugar en el país. Sí. Director, ¿qué le va a pasar a las personas que no alcancen a renovar en el plazo indicado? Debemos tener presente que la sentencia C-261 del año pasado es una sentencia modulada, que desde que fue expedida dio un plazo de casi un año para que la gente hiciera el procedimiento. Pero como buenos colombianos lo dejamos todo para última hora. Hoy solo se ha renovado el 17% de las licencias que se deben renovar. Y a partir de ¿Ese 17%, director, es país o Antioquia? País. País, apenas el 17%. El 17%. Wow. Entonces, a partir del 21 de junio, vehículo que se ha detectado que es conducido sin licencia de conducción, pues será objeto de inmovilización y de una sanción de 306.960 pesos. ¿Cómo le parece? Gerente, expliquemos nuevamente quiénes deben de renovar esa licencia, porque digamos hay cierta confusión todavía, a pesar de que ha sido un año de campañas de sensibilización, todavía hay dudas. Correcto. Hay una serie de licencias, cerca de 3.700.000 licencias que se vencieron el 31 de enero de 2022. Esto a raíz de que las licencias antes del año 2012 eran expedidas sin fecha de vencimiento. Con la expedición de la ley antitrámites, pues estas licencias tuvieron una vigencia de 10 años, es decir, se vencían a partir del 31 de enero de 2022. Entonces, todas estas licencias que no tienen fecha de vencimiento o que su fecha de vencimiento dice indefinido, son las que son sujetas en este momento del proceso de renovación de la licencia. Doctor Luis Carlos, yo le hago una pregunta. Mucha gente dice que no renueva porque tiene deudas con alguna secretaría, con alguna entidad de tránsito y transporte. ¿Alguna infracción pendiente? Alguna infracción. ¿Usted tiene de pronto cifras de cuántos pueden ser los que deben y cuántos los que por física pereza o por impedimento no han hecho el trámite? El 88% de los colombianos no lo han hecho por pereza, como tú lo dices, porque solo el 12% hoy figura con sanciones pendientes de pago. Y además, con un acuerdo de pago que suscriban con el organismo de tránsito, automáticamente pueden acceder a renovar su licencia. Eso es una buena tarea, no es que tenga que tener... No es que tenga que pagar, sino acordar. Lleve el acuerdo, haga una bonito y ahí le levantan la sanción y vaya a hacer el trámite. Así es. Gerente, pero hay muchos centros de atención. ¿Cómo está hoy en Antioquia? Porque no solo preguntamos por el Valle de la Aburrá, sino uno está en el municipio, ¿tiene a dónde acudir o tiene que desplazarse a una centralidad subterritorial para encontrar dónde hacer la gestión? Bueno, a nivel Antioquia tenemos 72 centros de reconocimiento de conductores. En cualquiera de estos 72 organismos de apoyo al Ministerio de Transporte podemos hacer el proceso de renovación. Debemos acudir con la cédula de ciudadanía original,
No, como lo dice el doctor Luis Carlos, no tener comparendos de tránsito o tener acuerdos de pago, y en estos centros de reconocimiento pues hacer los exámenes médicos, y con estos exámenes médicos acudir al organismo de tránsito para hacer por último la renovación de la licencia. Pero lo que Felipe le preguntaba es, ¿hay que venir a Medellín o hay estos centros en diferentes municipios? No necesariamente, están desagregados, pues evidentemente sí están concentrados la mayoría, cerca de 40 en el Valle de Aburrá, pero tenemos cerca de 22, 23 centros de reconocimiento de tránsito en las diferentes subregiones del departamento. Gerente, pero ante las secretarías de movilidad o de tránsito, ¿se puede hacer la gestión o hay que pasar por estos centros que son diferentes y que no dependen de las secretarías? Necesariamente debe pasar por el centro de reconocimiento de conductor para la validación de los exámenes médicos que acrediten que esta persona todavía cuenta con las capacidades físicas, motrices, psicológicas para conducir un vehículo. Director, precisamente una pregunta básica relacionada con lo que acaba de decir el gerente. ¿Por qué es importante renovar una licencia de conducción? La gente dirá, ay, pero qué bobada, eso es un negocio, eso lo que quieren es ganar plata con esto. ¿Por qué es importante esta medida y, por supuesto, renovar periódicamente esa licencia? Porque nos garantiza que la persona que conduce el vehículo reúne las condiciones físicas, psicológicas y motrices, porque no podemos perder de vista que conducir un vehículo es una actividad de alto riesgo. Entonces eso es lo que nos garantiza que la persona está en condiciones de hacerlo. Yo quisiera agregar, porque señor gerente, el pasado viernes expidió el señor viceministro una resolución, una circular que ha sido mal interpretada. Sí, la de las motos. No, en el sentido de que el examen de aptitud médica tiene vigencia, tiene cobertura en todo el departamento, porque la norma como tal dice, usted acude al centro de reconocimiento de conductores y debe acudir al organismo de tránsito más cercano. Eso quería decir que si usted hacía un examen en Envigado, solo podía renovar la licencia en Envigado. El año pasado se expidió una circular vigente hasta el 30 de junio que decía, hace el examen y la puede renovar en cualquier lugar del departamento. Como esa circular vence el próximo 20 de junio, se amplió el plazo para el resto del año. ¿Qué quiere decir eso? Si yo vivo en Caucasia o en Yarumal y porque alguna circunstancia no puedo hacer ese examen, pues lo hago aquí en Medellín y voy a mi municipio donde haya organismo de tránsito y allá renuevo ¿puedo escoger la entonces licencia? Esa es la aclaración que usted hace. Así es. Bueno. Pero la ampliación de plazo es exclusivamente para eso, no para renovar licencias. Importantísimo, porque inclusive me han elevado esa consulta de algunos organismos de tránsito, que si eso quiere decir que se amplía el plazo para renovar la licencia. No, es imposible jurídicamente porque, como ya lo dijimos, es una sentencia modulada de la Corte Constitucional. A más plazo Sí. no hay. No hay. Y lo que estamos viendo son filas en diferentes centros de reconocimiento, son más de 600.000 las que faltan por renovar en Antioquia, gerente, y han hablado, ustedes han establecido ese mecanismo con los diferentes centros para horarios especiales durante este puente festivo. Efectivamente, con varios de ellos hemos venido trabajando muy de la mano, porque regularmente estos organismos trabajan de lunes a viernes, pero ante la eventualidad del represamiento de licencias que aún no se han renovado, pues algunos de ellos han definido que van a trabajar sábado, domingo y lunes festivo para poder atender la mayor cantidad de gente y que sea menor la cantidad de personas que van a terminar afectadas por este proceso. Gerente, pero un asunto, la capacidad logística no va a dar para atender 700.000 personas en 5 días. Felipe, no va a dar. Si hacemos la cuenta, si se trabajara con el máximo de capacidad, con estos cerca de 72 centros de reconocimiento, son aproximadamente 4.600 personas que pueden atender diario, pues trabajando sábados, domingos, festivos, de corrido todos los días de aquí en adelante, tardaríamos cerca de 150 días. Entonces, en efecto, sí van a haber personas que van a terminar afectadas a partir del próximo martes. Hay que guardar el doctor Luis Carlos, mire, hay un tema. La van a pasar bien taxistas y plataformas a partir del miércoles. Porque si no, la sanción es la que el doctor estaba mencionando ahora, los dos doctores estaban hablando, pues el tema de. Pero hay un tema que yo quería preguntarle. Hay mucha licencia falsa de conducción.
rodando por ahí? Pues yo no sé si muchas, pero que las hay, como Sí. el cuento de las brujas. A manera de ejemplo, Sí. te mostraba ahora, fuera de cámaras, una licencia de conducción que me envían de un organismo de tránsito. Que no Y- aparecía en el RUN. Y mandaron la ciudadana Sí. a que el ministerio le resolviera el problema. Usted ve que los últimos 3 números que aparecen en esa licencia no se alcanza a establecer realmente qué números son. ¿Qué concluye uno? Hace un mes me llamaban de Urabá porque estaban en una operación y había un vehículo con 2 particularidades. El cartón que exhibieron, la información de ese cartón corresponde a la información del vehículo. Pero, como tal, la licencia no era expedida por un organismo de tránsito. Entonces, y la persona que fue ayer a mi oficina, la conclusión que yo saco es que esa licencia es falsa. Entonces, la señora me decía, pero doctor, Llevo manejando tanto tiempo con la llevo licencia. muchos años conduciendo con este vehículo, particularmente, fue expedida en el 2004. Y nos hemos encontrado unas situaciones Hace 20 años. que son risibles. La semana pasada llegó un señor y me dijo, mi licencia es del año 78 y la quiero renovar, pero no aparece en ninguna parte. ¿Del año qué? 78. Miren lo que está pasando. Esto es casi en tiempo real. Esto es un video, Sí. lo acaban de enviar, pero mira lo que está pasando en la zona suramericana, en uno de los centros de En reconocimiento. los centros de atención. Uy, así Miren la es. Vea fila. Y vea la dicen, fila. esto, y lo dice Oderis Hincapié, gestor de tránsito, dice, esto es un caos. La fila aquí en Suramericana, los centros de reconocimiento de conductores no cuentan con la capacidad de atender tanta gente. Claro, porque lo dejamos para el final. Claro, hoy es entendible. Que no cuentan con la capacidad es absolutamente claro y como lo decíamos, no se va a alcanzar. 600.000 personas en 5 días no se va a alcanzar ni duplicando la capacidad de esos centros. Pero el tema es este, y allá voy. Esta situación puede llevar que no falte algún avivato que le diga, venga, no haga fila. Y me la contesta después de comerciales, Claro, después claro. de lo que sigue. Yo le tengo un amigo que se la saca. Puede estar pasando, no haga esa fila porque puede pasar. Ya usted me va a decir en qué delito pueden incurrir esas personas. ¿Cierto? Vamos Felipe. Pero no es que estamos Es que están recibiendo. llenos. Ahí están Entonces las dicen, mire, fotos. sobre las licencias, están renovándolas sin hacer los exámenes, Ajá. solo por cumplir. Ay, no. Lo hice ayer y se inventan los resultados. No va a decir quién, obviamente, pero miren, señores. Es alguien que a mí me genera toda la credibilidad. Es más, es un colega. Lo hice ayer Pero ya dijo quién. y se inventan los resultados. Hacemos una pausa y ya seguimos. A propósito del tiempo, del plazo máximo para renovar las licencias de conducción y realmente en redes esto se agitó. El Sí. tema es muy sensible, incluso aquí unas personas están diciendo, mire, dice algún invitado que pereza. No solo es pereza, también es falta de plata porque no es barato renovar la licencia. O comemos o renovamos la licencia. Director, ¿cuánto está costando en este momento el proceso de renovación? Tiene una variación entre 300 y 350.000 pesos. Pero ¿y esa más o menos. variación depende de qué gerente? Del centro de reconocimiento, el valor que tenga estipulado del valor de los exámenes médicos y de los derechos por renovación de licencia, porque varían dependiendo de cada organismo. de tránsito. No es estándar, No es eso estándar. depende de. Venga, y a propósito de esto que nos están contando, de que no están haciendo los exámenes, sino, venga, ponga la huella, aquí le ponemos cualquier resultado para agilizar y ayudarle, ahí le hacemos el favor. ¿Qué pasa con eso, gerente? ¿Qué hay que hacer ahí? Es decir, Importante. ¿qué pasa con esos centros de reconocimiento? Es importante ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y se adelanten las sanciones a las que haya lugar. Por acá hay una pregunta de Camilo Supelano. Dice, por favor explicarme, mi licencia se venció para servicio público en 2022 y para particular en 2027. ¿Por qué debo renovar? Sí debe renovar. Sí, claro. Es que se renueva cada una de las categorías que se vence. Entonces, si va a conducir un vehículo público y se le venció en el 2022, tiene que renovar la de servicio público. La de Exacto, público. Exactamente. Para la particular todavía le no, funciona. está vigente hasta el Todavía 2027. Y hay muchas preguntas relacionadas con los acuerdos de pago, cómo es el procedimiento, a dónde deben acudir quienes estén interesados en
quienes deban renovar la licencia y tengan multas de tránsito. Las personas que tengan todavía deudas pendientes para poder iniciar el proceso de renovación deben acudir a cada uno de los organismos de tránsito donde tengan pendientes los comparendos a los que haya lugar. En esos organismos de tránsito, pues en el área jurídica o contravencional, pues hacen el respectivo proceso de acuerdo de pago. Y con ese documento pues ya quedan vigentes o para poder realizar el proceso de renovación. Pero ojo, si usted debe una multa en Bello, tiene que ir a Bello. Si debe una en Envigado, tiene que ir a Envigado. Si debe una en Medellín, tiene que ir a Medellín. No es en los centros de atención, es solo en las secretarías de tránsito. Y que si lo debe en Barranquilla porque está de paseo. También tendrá que hacer esa vueltecita y buscar cómo hacerlo. Doctor, le estaba haciendo una pregunta antes de nuestro corte y es, ¿qué pasa en el evento que a usted hoy o mañana le encuentre una licencia de conducción falsa? ¿En cuáles delitos se incurre? Falsedad en documento público. La licencia de conducción es un documento público. Entonces ahí puede haber también, ahí se configura una y fuera de eso una falsificación ideológica y material. Claro, y eso es claro decir por qué, porque como ahorita sin duda con estas filas no falta el avivato que ofrezca una licencia y dice, no se preocupe, ahí está. Pero ojo, ahí el problema es que ya no puede incurrir no solamente en una multa, sino también en un delito penal, que eso ya es más grave. Ya no le va a dar solamente el vehículo en un patio, la multa, sino un proceso penal que cuando la persona, una cosa que aparentemente es tan inocente, que aparentemente, no, es que todo el mundo lo hace, no, eso es un delito y aquí tiene que quedar eso claro. Yo creo que ahí es muy importante hacer un llamado a la ciudadanía. Sí. Que no falta quien se le acerque cuando está haciendo la fila que nos mostraban ahora en ese video y le diga, venga, sálgase de la fila que yo le hago el trámite. Por favor, que no caigan en eso, porque como ya lo dijiste, incurren en un delito penal. Bueno, señores, muchas gracias. Igual cuando el plazo se vence el martes y esta congestión va a seguir porque van a quedar miles de licencias por renovar. Entonces va a tomar varios meses para que el país se desatrase completamente, gerente, ¿cierto? Es decir, es lo que uno podría esperar. Sí, en efecto, eso es lo que va a suceder porque a partir del 21 de junio, pues la directriz que está emanada desde el ministerio es esa, que en los operativos de control se hagan las inmovilizaciones correspondientes a las personas que estén conduciendo el vehículo con la licencia vencida. Entonces, este proceso va a seguir continuando, creería yo, unos 4 o 5 meses. No es solo la infracción por licencia vencida, es que inmovilizan el vehículo. Claro, señor, es papá. que es grave. Es que ese asunto es muy grave. Yo quiero Señor. anotar dos cositas. Una, un llamado a los organismos de tránsito. No nos manden ciudadanos a la Dirección Territorial del Ministerio de Transporte a que les solucionemos la situación de que su licencia no aparece en el RUN. Porque hace 2 años el Ministerio cerró la plataforma bajo la cual estaban cargando la información que mandaban los organismos de tránsito. Entonces, si la licencia de conducción hoy no aparece en el RUN, ustedes no pueden hacer nada. no podemos hacer Pero nada. ustedes ya no se encargan de eso. Nada. De nada. Por ahí Debe no puede hacer nada. proceder a que se la expidan como por primera vez. Bueno, y la Oiga, segunda. director, ¿y por qué Bueno. pasa eso? ¿Por qué se los mandan? Entonces las secretarías de tránsito desconocen que el vaya al ministerio ya no ministerio. hace eso. Desafortunadamente han tercerizado esos servicios y las personas que están en las taquillas no tienen la suficiente información, es la conclusión que yo saco. Pero y la segunda. Lo otro es un llamado a los alcaldes, porque es que el 76% de las licencias que faltan por renovar son motociclistas. Y tengo, mire, 514.817 licencias A2, o sea, para motociclistas, para motos de más de 125 centímetros. ¿Y dónde están la mayoría de esas motociclistas, de esas motos? En los pueblos. La gente que cambió la mulita, La el mayoría caballo, son motociclistas, sí, sí. por una moto y las dejan a la afuera de la casco urbano de los municipios. Entonces, ya usted me corrige, ¿cuándo entran en vigencia los nuevos convenios que está realizando la Agencia Departamental de Seguridad Vial para que los municipios cuenten con los guardas de control? Desde el día de ayer, doctor Luis Carlos, ya estamos en el proceso de firmas para la vinculación de los nuevos contratos del Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Gobernación de Antioquia, entonces con seguridad van a encontrar esa Eso es nuevo. operatividad. ¿Cómo así? ¿Va a haber un cuerpo
de agentes de tránsito de la gobernación? Desde el año anterior nosotros hemos venido firmando una serie de convenios, con bien los sea municipios. tripartitas o directos, con los municipios que Ah. hacen parte de la jurisdicción de la Gerencia de Seguridad ¿Y Vial. esa los paga el departamento? Los pagamos conjunto entre el departamento y los municipios que hacen parte de nuestra jurisdicción. ¿Y eso es para municipios con qué población o qué características? Aquellos municipios que no tienen organismo de tránsito municipal, que son los que hacen parte de nuestra jurisdicción como Gerencia de Seguridad Vial. En total son 89 en el departamento. Casi todos categoría 6 supone uno. Sí, ¿O no? sí, No necesariamente. sí, hay una mayoría. Que son, pues Así gerente, es. va, ahí también hay noticias. Gerente, gracias. A ustedes, mil gracias por el espacio. Gracias, aquí. director. Muchas gracias a Felipe. ustedes por la invitación. Le están mandando saludos al doctor Zapata desde su tierra. ¿De dónde es el doctor Támesis. Zapata? Desde Ah, Támesis. qué bien con mis paisanos. Los quiero mucho. Los Carlos llevo en el Mario corazón. Velázquez le manda un Suroestano. saludo. Muy bien. No sé por qué siento que el martes nos va a tocar sentarnos otra vez a hablar de esto. el último Sin día. duda, De pronto sin duda, el es que hay miércoles. mucha tela por cortar. Y desde el ministerio le han dicho a las organizaciones de tránsito que esto no tiene sentido si no aprieta. Es decir, si no hay operativos para esto, no va a funcionar. Pero la nada. autoridad tampoco va a tener la capacidad de hacer un Exactamente. control exigente del asunto, pues porque van a ser miles y miles y miles. Y Es que suponga no que hay, van a poner a no hay inmovilizar y para tráfico dónde se llevan o todo eso. agentes para controlar eso tampoco. Aquí todo se ha dejado ya a las cámaras. Es un Es tema una que podemos cadena. tratarla de manera entrante. Pero bueno, plazo no hay Buen más. tema. Hasta el martes, plazo perentorio, fue la primera respuesta. Recuerden que este es un fallo de la Corte Constitucional Modular. y eso impide que el Ejecutivo haga extensiones de plazo. No hay más plazo, termina el próximo martes 20. Señores, gracias por acompañarnos, 7:17.